Medí mi productividad cada día del 2025 y te voy a explicar en este vídeo qué es lo que aprendí y cómo puedes hacer tú lo mismo para obtener los mismos beneficios que yo tuve al hacer esto. Primero vamos a ver cómo lo hice. Pues lo que tuve que hacer es desarrollar el hábito de planificar y revisar cada día de trabajo, y esto lo hacía siempre la noche anterior, porque me di cuenta que si lo hacía la misma mañana, eso me quitaba productividad del día porque tenía ya que estar pensando en qué hacer y no lo tenía ya perfectamente planificado. Entonces desarrollé el hábito de cada noche revisar cómo ha ido el día, medir mi productividad y planificar el día siguiente. Anotaba las tareas o bloques de trabajo que hacía cada día, también anotaba cosas que tenía que mejorar, cosas en las que no había sido productivo, momentos donde había perdido el foco o problemas que habían surgido durante el día. Y también anotaba aprendizajes teniendo en cuenta estos problemas que surgieron para ir mejorando cada día en cuanto a mi productividad y poder seguir progresando. Y también puntuaba mi día del 0 al 10 en cuanto a mi productividad. Aunque la nota sea subjetiva, intentaba que fuera lo más objetiva posible y tenía en cuenta las variables que te voy a comentar en la siguiente diapositiva. Lo que tuve en cuenta para puntuarme fueron en las tareas, es decir, la cantidad y tipo y calidad de tareas que completaba en el día, los bloques de trabajo que completaba, el nivel de foco que había tenido a la hora de trabajar y también en las distracciones o no distracciones que había tenido durante el día, y también el tiempo disponible del que tenía en el día que aprovechaba y el tiempo disponible que desaprovechaba. Porque, por ejemplo, si un día tenía que hacer algo que no se podía evitar y, por ejemplo, tenía la mañana ocupada o la tarde ocupada, eso no lo tenía en cuenta para puntuarme porque es algo que no podía controlar. Y por lo tanto, a la hora de hacer este ejercicio, yo quería enfocarme siempre en lo que yo podía controlar porque es lo que puedo mejorar. Y ahora vamos a ver qué resultados tuve en cuanto a mi productividad, cómo fue realmente mi productividad durante el año pasado. Pues aquí tenéis como un resumen de las puntuaciones medias de cada mes, porque yo esto lo medí día a día, pero luego también hice unas medias mes a mes para ir viendo pues qué meses eran más productivos, ir viendo correlaciones o variables que podían afectar a mi productividad. Por ejemplo, en enero, que es cuando empecé a hacer esto, pues estaba también más motivado y más disciplinado, por lo tanto, enero-febrero tuve una mayor productividad, luego fue un poco decayendo, sí que es verdad que en mayo, junio y agosto, sobre todo, me tomé más días libres, más días de vacaciones, por lo tanto mi productividad fue más baja. Y luego en septiembre volví a recuperar unas buenas puntuaciones. De todas formas, yo consideraba que a partir de 8 y medio, estaba en una buena puntuación de productividad, una puntuación saludable, tampoco aspiraba a llegar cada día al 9 y medio 10 porque eso implicaba que estaba casi todo el día trabajando y también quería pues tener cierta vida y priorizar también otras cosas, pero pues mi objetivo era estar lo más cerca posible del 9. Algunos días lo conseguía, otros días no. Y total de media del 2025 fue un 8,19, que yo estoy contento con esta puntuación y considero que fue un año productivo, aunque evidentemente se puede mejorar mucho más y eso es lo que vamos a hacer este año. También decir que, por ejemplo, los días que me tomaba completamente libres o los días que estaba de vacaciones no medía mi productividad y me daba el permiso de hacer lo que me apeteciera durante el día, porque eso también es necesario, ¿no?, para poder vivir bien, y tampoco quería estar cada día obsesionado con mi productividad, sino que los días que trabajaba sí que lo medía, pero a lo mejor un 20% o 30% de días que decidí no trabajar no medía mi productividad. Lo que sí intenté hacer es, conforme iba avanzando los meses, ser más exigente conmigo mismo en cuanto a la hora de evaluarme mi productividad. Al principio, como estaba en un nivel de productividad más bajo, era menos exigente en cuanto a lo que yo esperaba de mí de rendir en un día. Evidentemente, conforme fui mejorando, aplicando diferentes técnicas, protocolos, estrategias para mejorar mi productividad, a lo mejor mi puntuación se mantenía más o menos estable, pero porque yo me volvía más exigente conmigo mismo y yo necesitaba rendir más para considerarme en una nota aceptable. Esto al final fue una forma de retarme a mí mismo y una forma de transformar mi trabajo como en un juego para conseguir ser cada vez más productivo y poder realmente disfrutar también del proceso. Y vamos a ver ahora qué beneficios encontré yo de hacer este ejercicio este año pasado. Lo primero es menos culpabilidad por tomarme días libres o por descansar al final del día, porque esto era algo que me pasaba. Cuando yo descansaba al final del día o me tomaba días libres, sentía sensación de que debería haber estado trabajando. Pero aquí, como solamente medía los días que realmente decidía que iba a trabajar y era algo planificado, no algo me apetece descansar y descanso, entonces no me sentía culpable cuando decidía tomarme una tarde libre o un día libre. Otra cosa que también noté es que tenía menos dispersión y distracción. Menos dispersión me refiero a menos estar en 20 cosas a la vez que ninguna de ellas son importantes, o a estar distraído con el teléfono, viendo redes sociales o haciendo cosas que realmente no me hacían avanzar y que tampoco eran importantes para mí.
pues noté una mejora tanto en menos dispersión y menos distracciones. También conseguí reducir la procrastinación. Es decir, muchas veces posponía tareas porque eran difíciles o eran incómodas, pero ahora como me estaba realmente midiendo, eso también me ayudaba a procrastinar mucho menos y sentarme y decir, vale, ¿qué tengo que hacer mañana? Y planificar lo que iba a hacer mañana y ver cómo había sido de efectivo a la hora de ejecutarlo. Y esto, como tenía una puntuación, no era algo simplemente que estaba en el aire en mi cabeza de me gustaría hacer esta tarea, sino que yo realmente lo planificaba y luego tenía una consecuencia, que decir que eso afectaba a mi puntuación. Por lo tanto, esto me ayudó a procrastinar bastante menos. Otros beneficios: conseguí sentir un mayor control sobre mi tiempo y sobre mi día. Porque aparte de medir la productividad, yo, como he comentado antes, planificaba y revisaba cada día. Por lo tanto, tenía un control de qué tareas y qué acciones iba a hacer durante el día. También noté más motivación y disciplina. En el lado de motivación, cuando al final estás midiendo algo y te lo propones como objetivo para progresar en algo, eso sentí que me motivaba a no decir, venga, lo he hecho todo a perder porque mañana me apetece trabajar. Dice, vale, si me quiero tomar un día libre me lo tomo y no cuenta para esto, pero si realmente voy a trabajar bien, voy a trabajar en serio y voy a trabajar enfocado. Y también me ayudó a ser más disciplinado porque tenía cada día que revisar y planificar el día y tenía que ponerme una puntuación. Por lo tanto, eso era un hábito que también me permitía luego hacer lo que yo me planteaba, porque si no lo hacía, luego iba a tener que sentarme conmigo mismo y ver por qué no lo había hecho y tener una puntuación más baja, lo que tampoco me gustaba. También me hizo más eficiente, me refiero a poder hacer las tareas más rápido o poder sacar más trabajo en menos tiempo, porque cada día trataba de mejorar mi capacidad de ejecutar y de trabajar. Por lo tanto, a lo mejor con una misma puntuación podía sacar mucho más trabajo en el mes 6 o mes 7 que en el mes 1, a lo mejor había tenido la puntuación más alta, pero había podido hacer las cosas mucho más lento. Porque recuerdo que la puntuación era en base a cómo yo me puntuaba el día, en base a mis capacidades y en base a lo que yo podía controlar. Si, por ejemplo, durante el año me volví más eficiente y me volví más capaz de hacer muchas tareas, eso no lo tenía en cuenta para darme una puntuación más alta, sino que lo asumía como parte del potencial y tenía que conseguir una puntuación que estuviese de acorde a mi capacidad. Aquí me enfocaba en mi ejecución, en mi disciplina y no tanto en la habilidad que yo tenía para hacer las cosas más rápido o mejor. Esto me permitió ser también más consistente porque a la hora de cada día tener esta revisión y esta medición, pues no me permitía decir, pues tirar una semana a la basura, no me permitía ir rendir tanto por rachas, sino que yo realmente conseguí mantener más o menos una consistencia de puntuación durante los días, porque sabía que eso iba a afectar a mi puntuación general y yo quería tener, digamos, esa consistencia. Evidentemente, pues tenía días con una puntuación a lo mejor de un 9, otros días con una puntuación de un 7, pero conseguí más o menos estar en ese rango que quería estar, que era entre el 7,5, 9 la mayoría de los días, que se refleja al final en la media de 8,2 que comenté antes. También, por supuesto, esto me ayudó a progresar más en mi negocio a nivel de objetivos, a nivel económico. Y ahora os voy a contar cuáles son algunos de los principales aprendizajes que conseguí al hacer este ejercicio cada día del año pasado. Lo primero que me di cuenta, y que bueno, era algo que yo ya sabía, pero que realmente lo experimenté, y es que solo hecho de medir algo ya te hace mejorar. Igual que, por ejemplo, si quieres perder peso, el hecho de contar calorías te hace perder peso normalmente más rápido o mejor, pues el hecho de medir tu productividad te va a hacer más productivo. Entonces, si tú quieres mejorar algo, ya sea tu productividad o alguna otra cosa, el primer paso sería medirlo. Si no lo mides, es muy difícil que te mantengas disciplinado y que realmente hagas cosas por intentar mejorar eso. Porque sí, todos quieren ser más productivos, pero no todos están dispuestos a medir su productividad día sí y día también. Otro aprendizaje importante que hice es que en la mañana al final determinaba el rumbo del día. Si yo empezaba la mañana sin ser productivo, sin tener la disciplina de empezar a una hora concreta y hacer las tareas que yo me había puesto, el día normalmente no era realmente productivo. Pero si yo la mañana la tenía estructurada a la perfección y podía seguir esos pasos, que por la mañana me resultaba más fácil que por la tarde, era mucho más fácil que consiguiera una buena puntuación al final del día porque ya tenía estructurada toda la mañana. Aquí también es importante no perder el tiempo en la mañana haciendo rutinas súper largas, sino realmente empezar lo más rápido posible con el trabajo importante del día y que eso esté ya planificado, ya estructurado en bloques claros para que luego sea simplemente levantarte y ejecutar. También me di cuenta que la procrastinación más peligrosa es la procrastinación productiva. No se trata de procrastinar con ocio, se trata de que muchas veces procrastinamos con otras cosas que nos hacen sentir productivos, nos hacen sentir que estamos haciendo algo, nos mantenemos ocupados, pero realmente no nos hace avanzar.
Y esto puede ser tanto apagar fuegos, tanto contestar mensajes, puede ser estudiar, puede ser leer, puede ser ver cursos, puede ser hacer cosas que te hacen sentir que aprendes, pero que realmente no estás ejecutando. Al final vale más un conocimiento escaso que apliques que tener un conocimiento amplio que realmente no aplicas porque solamente estás aprendiendo y no estás ejecutando. Y el revisar y planificar los días me hizo darme cuenta de que dedicaba mucho tiempo a leer, a ver información, pero no realmente a ejecutar. Y eso traté de cambiarlo durante este año porque a la hora de planificarme no contaba en ningún caso esos ratos de aprendizaje como trabajo, sino lo contaba más incluso como ocio, porque muchas veces era realmente ocio, y solo lo contaba como trabajo cuando era un aprendizaje consciente y estructurado. También entendí que lo que no está en el calendario no existe, es decir, tú puedes ponerte una lista de tareas, pero si no tomas la decisión de decir en qué momento del día voy a hacer estas cosas, lo más normal es que no las acabes cumpliendo. Por lo tanto, lo que me di cuenta es que cuando yo colocaba algo en el calendario y lo protegía, era mucho más fácil que yo pudiera cumplirlo y que tuviera una buena puntuación al final del día, que si me dejaba algunos días, mucho rato libre en el calendario. Normalmente ahí me dispersaba y me ponía a hacer cosas que no movían la aguja porque no estaba planificado. Por lo tanto, entendí que para que algo realmente exista y que sea algo que vas a hacer, lo mejor es que esté colocado en el calendario con una hora, un momento concretos y que esté protegido. Es decir, que no haya cosas que se puedan meter en ese rato, que no haya distracciones, cosas que interpongan entre tú y la tarea que quieres hacer en ese momento. Otro aprendizaje fue que la dispersión me venía muchas veces por falta de claridad. Es decir, cuando yo no tenía claro qué iba a hacer en un rato, sí que me ponía disperso a abrir pestañas, a revisar cosas, a hacer realmente cosas que no me hacían avanzar porque no tenía claro qué tarea aterrizada, qué acciones tenía que hacer en ese momento. Si yo me ponía un bloque de algo muy genérico, entonces normalmente me iba hacia las cosas más cómodas, pero si me ponía una acción concreta y un paso a paso, yo podía seguirlo con mucha más facilidad. Y me di cuenta que cuando no tenía momentos del día planificados, ahí es cuando me dispersaba, cuando no había buena planificación y cuando no había un control también de las distracciones. Entonces el hecho de tener claridad y de tener claro qué tareas vas a hacer y cuándo vas a hacerlas, eso va a ayudarte a reducir muchísimo la dispersión. Y otro aprendizaje relacionado con lo que comenté antes de procrastinación productiva es que me di cuenta de que leer, estudiar, ver contenido no era trabajar y por tanto no lo contaba como tiempo productivo, porque yo me sentía muy productivo al aprender cosas, pero eso realmente no me hacía avanzar en mi negocio. Me daba más conocimiento, pero si no los aplicaba no servía de nada. Por lo tanto, empecé a contar solamente como trabajo el tiempo que estaba yo aplicando conocimientos y no el tiempo que estaba aprendiendo o estudiando. Porque si no cambias tu comportamiento, al final no hay aprendizaje real. Aprendí también que no es sostenible depender de la motivación y que cuando solamente me dejaba llevar por mi motivación, sí, quizá tenía un día muy productivo, pero al día siguiente la motivación caía y era un día que no era nada productivo y que realmente tenía que dejarme llevar por una estructura y no por la motivación, por cómo me sentía en el momento. Y gracias a esto conseguí que mi rendimiento, mi productividad no estuviera tan vinculada a cómo yo me sentía y sí más a lo que realmente quería hacer. Y por último aprendí que la estrategia es tan importante como la ejecución. Es decir, tú puedes ser muy productivo, pero serlo en las cosas equivocadas. Es decir, hubo momentos del año donde yo trabajé muy bien y muy enfocado, pero en cosas que realmente no eran el cuello de botella o no me hacían avanzar tanto en mi negocio. Por lo tanto aprendí que es importante dedicar incluso tiempo del día a la parte estratégica, a tener exactamente claro qué debes hacer y qué es lo que más apalancamiento tiene y no solamente a ejecutar tareas porque crees que te van a ayudar o porque tienes el hábito de hacer. Y aquí podéis ver de nuevo los resultados que tuve el año pasado en cuanto a la medición de mi productividad. Este año estoy haciendo exactamente lo mismo, pero he incorporado nuevas variables y he optimizado este proceso para que me ayude a mejorar incluso más. Con lo cual, si has llegado hasta aquí y crees que a ti también te podría ayudar a hacer esto, yo te recomiendo encarecidamente que lo hagas. Y si quieres que yo te ayude personalmente a optimizar tu productividad, a implementar este sistema y muchos otros para que puedas ser más productivo en tu negocio sin depender de tu fuerza de voluntad, tienes en el enlace de la descripción o del comentario la opción de agendar una llamada conmigo. Tienes también un vídeo donde explico más sobre el sistema y cómo trabajo. Entonces, échale un vistazo y si te interesa, agenda una llamada y veo si te puedo ayudar con este tema. También tienes otro enlace con herramientas que te pueden ayudar a ser más productivo. Tienes las diapositivas de este vídeo y de otros vídeos del canal que las puedes descargar, las puedes revisar y puedes aplicar perfectamente esto en tu propio caso. Y sin más, suscríbete si no estás ya suscrito y nos vemos en el siguiente vídeo.